Se ríen mientras le dan la tierra desértica como herencia, sin saber que era el mayor yacimiento de oro. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbanse y díganos desde dónde están viendo la historia en la sección de comentarios. Léanla ya, señor Lawson. Dejen de alargar esto. La voz de Edward rompió el tenso silencio como un látigo. Se recostó en su silla ante la larga mesa de roble, con una mano apoyada perezosamente en el reposabrazos y los labios torcidos en la sonrisa petulante de quien está seguro de estar a punto de ganar. El aire en la finca de la familia Carter era denso y pesado, aún con el dulce y sofocante aroma de las cenizas funerarias. El reloj de pie marcaba el ritmo sin cesar, y cada campanada les recordaba al hombre que habían enterrado esa misma mañana. Grace permanecía sentada en silencio al otro extremo de la mesa, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Mantenía la mirada baja. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro pálido. Llevaba un sencillo vestido negro, sin encajes caros ni perlas brillantes. No podía permitirse tales lujos y, a decir verdad, nunca le habían importado. Lo que le importaba se había enterrado hacía apenas unas horas. Su padre, el señor Lawson, el abogado de la familia, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas con cuidado, lenta y deliberado. Como administrador del patrimonio del difunto señor Carter, leeré ahora el testamento completo. La esposa de Michael, Claire, suspiró con fuerza, echándose sus rizos rubios por encima del hombro. Ahórranos el sermón, Lawson. Solo dinos qué pertenece a quién. A Grace se le encogió el estómago. Odiaba cómo hablaba Claire, como si las últimas palabras de su padre fueran una molestia, como si su recuerdo fuera una carga. Lawson desdobló los papeles y empezó. A mi hijo a Nueva York, Edward Carter, le dejo las tierras de cultivo en Green Valley Road, incluyendo todo el equipo, el ganado y los derechos de cosecha. Edward golpeó la mesa triunfalmente. Lo sabía. Mi padre me confió la tierra. La granja siempre fue mía para administrarla. Su esposa, Helena, se acercó, susurrando con una sonrisa orgullosa. Lo harás prosperar, cariño. Tal como él pretendía. A mi segundo hijo, Michael Carter, le dejo la casa familiar, todas las propiedades colindantes y plena autoridad sobre su administración, dijo Michael con una sonrisa, ajustándose la corbata como si ya le apretara demasiado por su repentina riqueza. Por fin, la herencia de los Carter pertenece a alguien que sabe qué hacer con ella. Claire lo besó en la mejilla, con la voz lo suficientemente alta como para que Grace la oyera. Oh, la haremos brillar de nuevo. Galas, fiestas, quizás incluso renovaciones. Imagínate, Michael. La casa será la envidia del condado. Grace levantó ligeramente la vista. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Rezaba, solo rezaba, para que su padre la recordara de alguna manera que demostrara su amor. Ella había sido quien se sentó a su lado cuando la enfermedad lo agotó. Lo había alimentado con cuchara, le había leído, había rezado con él. Seguramente no lo olvidaría. La voz de Lawson se suavizó. Por mi hija, Grace Carter. La habitación se quedó en silencio. Todos se giraron hacia ella. Los dedos de Grace se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Abandonó el terreno ubicado más allá de la cresta occidental, comúnmente conocido como el terreno desértico. Las palabras me golpearon como un martillo. Por un instante, silencio, luego risas. Edward rugió primero, echando la cabeza hacia atrás. El terreno desértico. Papá dejó su arena. Michael se dobló,
agarrándose el estómago. Oh, esto es rico. Perfecto. Grace por fin podrá construir la granja de lagartijas que siempre soñó. Claire se inclinó hacia adelante, con la voz cargada de veneno. No te olvides el sol, Grace. Ese sol abrasador será tu única cosecha. Elena se unió a ella con una risita cruel. Tal vez pueda abrir una tienda de cactus o empezar a vender piedras por kilo. La risa creció, llenando cada rincón de la habitación, rebotando en los altos techos como un coro de crueldad. Grace se quedó paralizada. Le zumbaban los oídos. Le dolía el corazón, pero se negaba a dejar caer las lágrimas. La querían rota. La querían pequeña. Edward sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Es apropiado, de verdad. Siempre has sido un peso muerto, Grace. Probablemente papá no sabía qué más hacer contigo, así que te echó al desierto. Michael se recostó, riendo sombríamente. Al menos no tendrá que molestar a nadie. Ella y sus andunes se llevarán de maravilla. Las esposas rieron disimuladamente, mirándose como colegialas contando un chiste secreto. Grace inhaló lentamente. Las palabras de su padre, sus verdaderas palabras, susurraron en su memoria. Eres el corazón de esta familia, Grace. No dejes que nadie te lo olvide. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero la espalda recta. Se alisó los pliegues de su vestido negro y levantó la barbilla. Gracias, señor Lawson. Por favor, continúe. Su voz tranquila los despistó por un momento. La sonrisa de Edward se desvaneció. Michael frunció el ceño ligeramente, como si le desconcertara su compostura. Lawson parpadeó, sobresaltado. Con esto concluye la lectura del testamento. Edward volvió a golpear la mesa. Luego se calmó. Esta noche invito yo. Michael, tenemos mucho que celebrar. Michael levantó una copa imaginaria. Por el legado del padre y por los tontos que se quedan atrás. Sus esposas volvieron a reír, con un sonido agudo y desagradable. Grace cogió su pequeño bolso. Se giró hacia la puerta, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. En el umbral se detuvo sin mirar atrás y dijo con calma: «Felicidades por su herencia, hermanos. Les deseo suerte administrándola». Sus palabras interrumpieron la risa, acallándola solo por un instante. Entonces Edward se burló. «La dignidad no compra agua en esa gracia del desierto». No respondió, no se giró. Las pesadas puertas se cerraron tras ella, amortiguando sus voces crueles. Dentro de la habitación, Lawson permaneció sentado contemplando el documento que tenía en las manos. Frunció el ceño, volvió a mover las páginas y sacó un informe doblado adjunto al testamento. Sus dedos se detuvieron en una sección marcada con tinta roja. Apretó los labios con fuerza. Algo sobre el terreno, algo inusual. Miró la puerta por la que Grace había entrado, entrecerrando los ojos con una mezcla de vacilación y asombro. Pero no dijo nada. Los hermanos estaban demasiado ocupados riendo, demasiado ocupados imaginando su nueva suerte, demasiado ciegos para notar el atisbo de inquietud en el rostro de Lawson. Afuera, Grace salió a la luz mortecina del atardecer, con la brisa fresca rozándole las mejillas. Su corazón ardía de humillación, su pecho se llenaba de dolor. La habían dejado solo con arena y se burlaban de ella por ello. Sin embargo, en lo profundo del silencio del desierto, el destino la esperaba y guardaba un secreto que convertiría sus risas en polvo. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza
y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Anímate a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te conmovió esta historia. La primera vez que Grace pisó su herencia, el calor la asfixió como una maldición. El desierto se extendía interminable, plano y agrietado. La tierra, tan seca, parecía quemada por siglos de un sol implacable. Se agachó, recogió un puñado de tierra polvorienta, dejándola resbalar entre sus dedos. La arena caía como ceniza. Nada podía crecer allí, nada podía vivir allí, y, sin embargo, esta era su porción. Sus hermanos se habían apropiado de los campos verdes y la finca familiar, mientras sus esposas sonreían con sorna, como si el destino mismo hubiera estado a su favor. Ella se había quedado con esto, un páramo vacío que parecía burlarse de ella con cada ráfaga de viento caliente. La risa de aquel día aún la perseguía. Edward, el mayor, le dio una palmada en la espalda a su hermano Michael y dijo en voz tan alta que ella lo oyó: «Al menos puede criar lagartijas ahí fuera. Lagartijas y serpientes. Quizá habrá un zoológico». Sus esposas se partieron de risa, y cuando Grace miró a Michael, esperando al menos un poco de compasión, él solo sonrió con sorna y añadió: «No te preocupes, Grace, el sol será tu única cosecha». Esas palabras la siguieron ahora, más fuertes que el zumbido de las cigarras. Soltó la arena, apretó los puños y se susurró a sí misma: «No les daré la satisfacción de verme derrumbarme». Pero el coraje por sí solo no ponía comida en la mesa. A la mañana siguiente de la lectura del testamento, Grace fue a la granja de Edward. Llamó silenciosamente, esperando que él mostrara amabilidad fuera de esa presumida sala de conferencias. Él abrió la puerta, con pantalones planchados y botas lustradas, sosteniendo una taza de café humeante como un rey en su castillo. «Grace», dijo secamente, como si su presencia ya lo incomodara. «¿Qué quieres?» Tragó saliva con dificultad. «Edward, esperaba que pudieras ayudarme. Solo hasta que me recupere. El terreno está vacío. Ni siquiera tengo refugio todavía». Se apoyó en el marco de la puerta, bebiendo su café lentamente. «Ya oíste el testamento. Padre te dio esa tierra. Si creía que eras capaz, entonces para demostrarle que tenía razón». Su voz temblaba. «Te lo pido como hermana, no como granjera. Solo algo de comida, un saco de grano, tal vez un poco de amabilidad». Edward sonrió con suficiencia. «¿Sabes lo que dijo mi esposa anoche?» Dijo: «Tu porción te viene de maravilla. Tierras sin valor para una niña sin valor. ¿Y quieres que robe la mesa de mi familia para alimentar a la tuya? No, Grace. Si tienes edad para heredar, tienes edad para entenderlo». Le picaban los ojos. «¿Entonces me dejarás morir de hambre?» Edward se encogió de hombros. Al desierto no le importa. A mí tampoco. Y dicho esto, cerró la puerta. El rechazo la hirió profundamente, pero lo intentó de nuevo. Al tercer día, se encontraba en la puerta de la finca que había sido su hogar de la infancia. La esposa de Michael, Lydia, fue la primera en verla, vestida de seda, con los dedos cargados de anillos. Lydia la miró como una mendiga. «Oh, mira quién es». Lydia se burló. «La reina lagarto en persona». Grace intentó ignorarla. «¿Está Michael en casa? ¿Por qué tu lagartija dejó de cantarte?» Lydia rió, gritando hacia la casa. «Michael, tu pobre hermana está aquí». Michael salió, con el viejo reloj de pulsera de su padre, el que Grace secretamente esperaba guardar como recuerdo. Se cruzó de brazos y la miró con frialdad. «Grace,
¿Qué haces aquí? Se le quebró la voz al hablar. Solo necesito un lugar donde quedarme un rato. Por favor, Michael, es muy difícil ahí fuera, ni siquiera sé por dónde empezar. Se apoyó perezosamente en la puerta. Todos recibimos lo que nos dejó papá. No puedo acogerte. Lidia no lo permitirá. Y, la verdad, yo tampoco. Ya eres una mujer adulta. Es hora de que aprendas a vivir sola. Lo miró con incredulidad. Pero somos familia. ¿No te dice nada? Los labios de Michael se curvaron en una sonrisa cruel. La familia termina donde termina el testamento. No vuelvas aquí. El portazo resonó en su pecho como un martillazo. Esa noche, Grace gastó sus últimas monedas en una hogaza de pan duro y una botella de agua de un vendedor ambulante. Los llevó de vuelta a la choza improvisada que había empezado a construir con trozos de madera y hojalata que encontró cerca de los límites de su terreno. Sentada con las piernas cruzadas en el suelo de tierra, masticó el pan seco. Le raspó la garganta. El agua sabía a polvo. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas mientras pensaba en su padre. ¿Por qué le había hecho esto? ¿Por qué le había condenado a la humillación mientras sus hermanos se regodeaban en la comodidad? Las preguntas la quemaban, pero entonces, como una brasa en las cenizas, recordó sus últimas palabras, susurradas en su lecho de enfermo. Nunca mires solo con los ojos, Grace. El valor de algo reside en lo más profundo. En aquel momento, pensó que era una tontería. Ahora, hambrienta y temblando en su pedazo de desierto, parecía una burla. Los vecinos también habían empezado a murmurar sobre ella. En el pozo del pueblo, escuchó a dos mujeres. «Pobrecita», dijo una. Allá afuera, tostándose al sol. «Debería vender esa tierra», respondió la otra. «Al menos así podría comprar comida». «¿A quién?». La primera se rió. «Nadie compraría tierra muerta. Es una tonta por siquiera intentarlo». Sus palabras la hirieron, pero peor que sus chismes fue la compasión en sus ojos cuando se acercó al pozo. Incluso su mejor amiga, Sarah, intentó disuadirla. Se encontraron en el camino polvoriento una tarde. Grace llevaba un manojo de leña para su choza. «Grace», dijo Sarah, frunciendo el ceño, «no puedes seguir así. Todos dicen que te estás consumiendo ahí fuera. Vende el terreno. Toma lo que puedas y ven a vivir conmigo. No tienes que demostrar nada». Grace dejó caer los palos y se secó la frente. «Si lo vendo, no tendré nada. Al menos ahora todavía tengo algo». Sarah negó con la cabeza con tristeza. A veces, aferrarse demasiado solo te arrastra más profundamente. Esa noche, Grace yacía boca arriba en la choza, mirando por las rendijas del techo. Las estrellas brillaban fríamente como diamantes que jamás podría alcanzar. El hambre ignoraba su estómago. Sus brazos y piernas ardían por el trabajo interminable, pero su orgullo ardía más que ambos. No volvería arrastrándose con Edward ni con Michael. No vendería su herencia por nada. El desierto aullaba a su alrededor. El viento sacudía las frágiles paredes de su refugio. Pero ella susurró en la oscuridad, firme y feroz. «No me quebrarás. Un día hablarás por mí». Su voz temblaba, pero en su interior algo más fuerte se arraigaba. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sobreviviría. Y sobrevivir sería su venganza. Al día siguiente, mientras buscaba restos en el terreno, oyó una voz. «Agua». Solo un sorbo. Grace levantó la vista bruscamente. Un anciano estaba de pie al borde de la sombra de su choza, balanceándose como un árbol a punto de caer.
Su rostro estaba curtido, surcado de polvo y cansancio. El primer instinto de Grace fue la vacilación. Su cántaro estaba casi vacío. Pero algo en sus ojos, cansados pero inquisitivos, la ablandó. Sacó la jarra y vertió lo que quedaba en una taza desportillada. «Toma», dijo con dulzura, ofreciéndola. «Es todo lo que me queda hasta mañana». El hombre bebió profundamente, se limpió la boca y dejó escapar un largo suspiro. «Me has salvado, niña. Que Dios te bendiga». Su voz, aunque quebrada, transmitía cierta autoridad. La observó y luego volvió la mirada hacia la extensión de tierra seca detrás de su choza. Grace forzó una sonrisa. «No mires tan de cerca. No hay nada que valga la pena ver. Solo arena y tristeza». El hombre ladeó la cabeza. «Nada que valga la pena ver, dices». Se agachó, cogió un puñado de tierra y lo frotó entre los dedos. Se agachó aún más, entrecerrando los ojos al ver una roca agrietada que brillaba tenuemente a la luz. Sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. «¿Qué pasa?», preguntó Grace con el corazón acelerado. La miró fijamente, sus ojos azul pálido penetrantes. «¿Sabes lo que yace bajo tus pies?». Grace frunció el ceño. «Polvo, miseria, y la razón por la que todos se ríen de mí». «No». Su voz se convirtió en un susurro, casi conspirativo. «Oro. Esta tierra brilla». La risa de Grace estalló con amargura. «Oro. Señor, perdóneme, pero debe de estar delirando. Mis propios hermanos me dijeron que esta tierra solo era apta para lagartijas». El hombre se acercó bajando el tono. «He caminado por montañas y desiertos. Mis ojos no mienten. Esta tierra no es una maldición. Es un tesoro. Pero recuerde mis palabras. Guarda este secreto. Si otros lo oyen, no descansarán hasta quitártelo». Grace entreabrió los labios, pero le faltaron las palabras. Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se quitó el sombrero y se alejó arrastrando los pies por el camino, desapareciendo en el horizonte tan misteriosamente como había aparecido. Ella se quedó paralizada mucho después de que él se fuera. Esa noche, la linterna titiló dentro de su choza mientras ella, sentada, miraba la pala. Las palabras de su padre resonaban en su memoria. «Nunca mires solo con los ojos, Grace. El valor de algo reside en lo más profundo». Con el corazón latiendo con fuerza, salió. Arrodillándose, cavó. La tierra se movió, luego cambió de color. Y allí estaban, pequeños flecks brillando tenuemente bajo la luz de la linterna. Se quedó sin aliento y las lágrimas le inundaron los ojos. «Oro», susurró con manos temblorosas. «Dios mío, es cierto. No pude dormir esa noche». En los días siguientes, Grace trabajó con cautela. Al amanecer, iba a buscar agua como si nada hubiera cambiado. Al mediodía, fingía estar cansada y agotada cuando pasaban los vecinos para que nadie sospechara. Pero por la noche, cavaba tinaja tras tinaja, guardando su secreto bajo tablas sueltas en su choza. El miedo la atormentaba. ¿Y si Edward o Michael se enteraban? ¿Y si los vecinos sospechaban? Cuando su mejor amiga, Sarah, la visitó, Grace casi se derrumba. «Grace», dijo Sarah una noche, viéndola luchar por encender un fuego, «no tienes que hacer esto. Vende el terreno. Múdate conmigo. Te estás matando aquí». Grace forzó una débil sonrisa. «Estaré bien, Sarah. Esta tierra significa más para mí de lo que crees». Sarah suspiró.
Eres demasiado orgullosa para tu propio bien. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Grace. Pero si alguna vez me necesitas, aquí estoy. Esa noche, después de que Sarah se fuera, Grace levantó la tabla suelta y se quedó mirando los frascos llenos de tierra dorada. Su susurro rompió el silencio. Se rieron de mí, pero no reirán para siempre. Semanas después, Grace viajó discretamente a la ciudad. En una modesta oficina, se sentó frente a la señora Turner, una abogada de mirada penetrante. Grace dejó una pequeña bolsa sobre el escritorio. La señora Turner vertió el contenido. El flex dorado se derramó sobre la madera pulida. La abogada abrió mucho los ojos. ¿Sabes lo que significa esto? Grace tragó saliva. Sé lo suficiente como para tener miedo. Necesito ayuda. Ayuda legal. Cualquier contrato que firme, cualquier documento que presente, todo debe quedar solo a mi nombre, no al de Edwards, no al de Michael. La señora Turner se recostó, observándola con una leve sonrisa. ¡Qué lista! La mayoría ya lo habría gritado a los cuatro vientos. Te ayudaré, pero te lo advierto. La riqueza atrae a los buitres. Guarda silencio. Y callaba. Pronto, discretos camiones llegaron de noche. Trabajadores contratados con contratos estrictos. La maquinaria reemplazó el silencio y el oro fluyó, primero a borbotones, luego a torrentes constantes. Las manos de Grace ya no temblaban de hambre, sino del peso de su recién adquirido poder. Compró un coche, una casa modesta pero nueva, vestidos limpios. Donó comida discretamente. Pagó las medicinas de los niños enfermos, contrató a hombres en quienes nadie más confiaba para trabajar en la mina, pero empezaron los rumores. En el mercado, las mujeres se inclinaban sobre cestas de fruta. Grace ahora conduce un coche. No hace mucho. Se moría de hambre. ¿De dónde sacó tanto dinero? Edward y Michael lo supieron. Su fortuna se había deteriorado. La granja de Edward se marchitó por la sequía. La herencia de Michael estaba llena de deudas y el orgullo se convirtió en sospecha. Una noche, Edward la siguió. Siguió su coche por la sinuosa carretera, con el corazón acelerado mientras los focos iluminaban el horizonte. Avanzó a trompicones y lo que vio le aflojó las rodillas. Máquinas, trabajadores, montañas de tierra y un brillo inconfundible en la tierra. Oro, susurró con voz ronca. Al día siguiente, irrumpió en la casa de Michael. Nos engañó, rugió Edward. Esa tierra maldita es una mina de oro. El rostro de Michael palideció, luego se endureció. Número de oro imposible. Lo vi, espetó Edward. Está sentada sobre una fortuna mientras nos pudrimos. Esa tierra nos pertenece. Esa noche, los hermanos confrontaron a Grace en la mina. La voz de Edward resonó. Grace, ¿qué es esto? Gestionó con furia las máquinas rugientes. Esa tierra es nuestra. Grace dio un paso adelante, agarrando la carpeta de escritura. Levantó la barbilla con una mirada feroz. ¿Tu tierra? No, Edward. No, Michael. Te reíste cuando mi padre me la dio. Te burlaste de mí y me dejaste morir de hambre. Pero esta tierra eligió a su dueño, y no fue ninguno de ustedes. Michael curvó los labios, con veneno destilando sus palabras. Padre era ciego. Esa tierra es nuestra por derecho. Entrégala o nos la quitamos. Grace apretó la escritura contra su pecho, con voz firme pero ardiente. Intenta quitártela y aprenderás lo peligrosa que puede ser una mujer a la que una vez llamaste inútil. El aire nocturno crepitaba de tensión. Los trabajadores se habían detenido a observar,
Los reflectores proyectaban largas sombras sobre el suelo árido que ya no lo era. Y en ese instante, el viento del desierto se levantó, llevando sus palabras al silencio. Esta tierra es mi sangre, y si creen que pueden robarla, primero tendrán que enterrarme en ella. Los hermanos se quedaron paralizados, atónitos, y detrás de ellos, una de las trabajadoras susurró lo suficientemente alto como para ser escuchada. No está fanfarroneando. Grace miró por encima del hombro y les dijo con severidad: Nos veremos en el juzgado. El juzgado estaba tan abarrotado que la gente se desbordó por los pasillos. Parecía que todo el pueblo había acudido para presenciar el acto final de la disputa entre hermanos. Grace estaba sentada sola en su mesa, con las manos cruzadas sobre la copia del testamento de su padre. Estaba tranquila por fuera, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Edward y Michael estaban sentados frente a ella con sus abogados, con el rostro serio y los ojos encendidos por el odio que nace cuando la envidia se convierte en desesperación. Edward se inclinó hacia su hermano y murmuró lo suficientemente alto como para que Grace lo oyera. Después de hoy, volverá a donde pertenece, de rodillas, pidiendo ayuda. Michael sonrió con sorna y susurró: Déjenla disfrutar de su pequeño momento. Pronto terminará. Sus esposas rieron disimuladamente, aunque la inquietud se reflejó en sus rostros al ver a Grace sentada erguida, impasible, casi majestuosa en su silencio. El juez entró y la charla se acalló al instante. Su mazo golpeó la madera. Estamos aquí para escuchar el caso de Edwards y Michael contra Grace Hawley sobre la propiedad de un terreno árido y hondo. El abogado de Edward fue el primero, alto y enérgico. Su señoría, este es un asunto sencillo. La demandada, la señorita Yetiolai, nunca fue la legítima propietaria del terreno. La herencia fue un error y un descuido. Mis clientes, sus hermanos, eran los verdaderos herederos. Nunca antes habían impugnado la propiedad porque creían que no valía nada. Pero ahora, nuevas pruebas demuestran que esta tierra es rica en recursos. La señorita Jolai ha aprovechado una laguna legal y es justo que la propiedad sea restituida al patrimonio familiar. Los susurros resonaron en la sala. Grace permaneció inmóvil, con las manos ligeramente apretadas, pero con el rostro sereno. El juez se giró hacia ella. Señorita Holloway, ¿tiene alguna declaración? Se puso de pie, con voz clara y firme. Su señoría, no pretendo discutir más allá de lo que ya dicen las palabras de mi padre. Él sabía exactamente lo que hacía al dividir sus bienes. Les dio a mis hermanos las tierras de cultivo y la casa familiar. Me dio la tierra de la que se burlaron. Se rieron, se burlaron y me dijeron que era un tonto por aceptarla. Pero respeté la decisión de mi padre. Construí mi vida sobre ella. Y ahora quieren quitármela porque por fin ven su valor. Pero, señoría, la justicia no debería recompensar la avaricia. La mirada del juez se agudizó. ¿Tiene prueba de propiedad? Grace entregó el testamento original. El secretario lo desdobló. El pergamino crujió al oír sus palabras. A Edward Hawley le dejo las tierras de cultivo junto a Willow Creek. A Michael Hawley le dejo la finca de la familia Hollow. A mi hija, Grace Hawley, le dejo las tierras de Dry Hollow. El silencio que siguió fue denso y absoluto. Edward se puso de pie de un salto, con el rostro rojo. Pero, señoría,
Nuestro padre nunca supo lo que había debajo de esa tierra. Quería que fuera una lección, incluso un castigo. Grace nos engañó a todos. El juez azotó el garrote con tanta fuerza que las paredes parecieron temblar. Basta. Siéntese, señor Holay. Su voz sonaba áspera y repugnante. No veo ningún engaño aquí. Solo veo tu orgullo cegándote. Despreciaste a tu hermana, dijiste que su herencia no valía nada, y ahora que la ha convertido en fortuna, vienes arrastrándote a despojarla de ella. Este tribunal no se usará como arma para tu avaricia. Michael intentó protestar, pero el juez lo interrumpió de nuevo. El testamento es claro. La tierra es legalmente suya sin lugar a dudas. Este caso queda desestimado, y que esto sirva de advertencia. La envidia y la arrogancia destruyen a un hombre más rápido que el hambre. El gavel golpeó una vez más. El caso quedó cerrado. La sala estalló en murmullos. Grace permaneció sentada, con lágrimas en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se levantó en silencio, recogió sus papeles y salió con la dignidad que la había acompañado en cada tormenta. Afuera del juzgado, Edward empujó a su hermano contra la pared, escupiendo veneno. Lo hemos perdido todo por tu culpa. Deberías haberla detenido antes de que llegara a esto, respondió Michael con voz entrecortada. No me culpes. Te burlaste de ella más que yo. Te reíste cuando papá le dio esa tierra. Luego llamaste broma. ¿Y ahora quién es el tonto? Sus esposas les tiraron de las mangas, rogándoles que pararan mientras los transeúntes los miraban con lástima y desdén. Grace pasó junto a ellos sin decir palabra, con paso firme y la barbilla en alto. Durante años se habían burlado de ella, la habían abandonado y la habían dejado de lado. Hoy, el silencio era su venganza más dulce. Pasaron los meses. Los otrora orgullosos hermanos se encontraban ahogados. Las tierras de cultivo de Edward, azotadas por la sequía, no rindieron nada. Hipotecó todo lo que le quedaba, solo para endeudarse aún más. El patrimonio de Michael se desmoronó por los impuestos impagos y los acreedores hasta que el banco lo embargó. Sus esposas se amargaron, sus hijos pasaron hambre, su orgullo se hizo añicos. Mientras tanto, la mente de Grace se expandió. La tierra desértica y estéril que una vez la hizo llorar, ahora resonaba con máquinas y brillaba con polvo dorado. Construyó casas para trabajadores, financió escuelas en la ciudad y ayudó discretamente a viudas y huérfanos que una vez la afligieron. No llevaba corona, pero su sola presencia ya imponía autoridad. Una tarde, Grace se encontraba en lo alto de una loma con vistas a la mina. El atardecer bañaba la tierra de fuego, y el rugido de la maquinaria se elevaba como un canto triunfal. Sara se acercó por detrás, sin aliento por la escalada. Grace, susurró, ¿alguna vez piensas en ese día? El día que se rieron de ti. Grace sonrió levemente, con la mirada fija en el horizonte. Pienso en ello a menudo, y pienso aún más en las palabras de mi padre. Nunca mires solo con los ojos. El valor de algo reside en algo más profundo. Me dio esta tierra, no porque no valiera nada, sino porque confiaba en que yo vería lo que otros nunca pudieron. Abajo, en las sombras, dos figuras harapientas observaban. Edward y Michael, hombres destrozados, con el rostro hundido por la derrota, miraban fijamente a la hermana de la que una bebé se habían burlado. El rugido de su éxito resonaba en sus oídos con más fuerza que su vergüenza. La voz de Grace se arrastraba en el viento, firme e inquebrantable, como si estuviera dirigida a ellos. Nunca desprecies los pequeños comienzos.
Lo que hoy te burlas puede surgir mañana y burlarte de ti. Las máquinas rugieron, el oro brillaba en la tierra, y la gracia se erguía imponente, coronada no por joyas, sino por la paciencia, la dignidad y el triunfo. Sus hermanos sólo podían observar desde lejos, impotentes, arruinados y olvidados.